Hola, ¿qué tal? Estoy aquí para compartir con ustedes algunas consideraciones sobre dos conceptos de los cuales se está hablando mucho, a veces más apropiadamente, a veces menos apropiadamente, en la literatura que tiene que ver con las organizaciones y con la sociedad. Estos dos conceptos son el concepto de transformación digital y el concepto de transformación organizacional. La definición de transformación digital en el sentido más amplio es un cambio en la modalidad de la experiencia humana a partir del uso de tecnologías digitales. Y la definición de transformación organizacional, que es amplia, en este contexto que vamos a desarrollar aquí, la vamos a remitir a un cambio en la modalidad de gestión y en el devenir de las organizaciones, producto de la introducción de tecnologías digitales. Esto es, recursos que son las tecnologías digitales transformados en capacidades que van a generar cambios y posibilitar cambios a nivel de los propósitos y que van a determinar nuevas modalidades de relación de las personas entre sí. Por ejemplo, y me adelanto, los medios de comunicación que anteriormente en las organizaciones tenían mucho que ver con lo presencial, por vía de la introducción de capacidades digitales, se han transformado en relaciones a distancia. Por ejemplo, los modelos de negocios de las organizaciones que tenían que ver con la generación de productos están transformándose por vía de la introducción de tecnología digital en la generación de servicios. Hay una migración de la noción de producto a la noción de servicio. Yo he trabajado recientemente con organizaciones de la industria automotriz y lo que la industria automotriz está pasando es de concebirse a sí misma como producción de automóviles o vehículos a pasar a ser un proveedor de servicios de movilidad inteligente. ¿Implica eso la existencia de automóviles? Sí. Pero si esos automóviles se comparten, si esos automóviles son autodirigidos, si esos automóviles son robotizados, como está pasando, producto de la capacidad que introducen las tecnologías digitales, entonces está mucho más cercana el modelo de negocios, la idea, a una producción de servicios que a un énfasis y a un centramiento en el producto. Vamos a ver si podemos esquematizar y poner todo esto en un diagrama. Allí lo que tenemos es, afuera, ustedes ven del círculo, una transformación social en sentido muy amplio que yo no quiero dejar de señalar, y voy a dar dos ejemplos simplemente para que se entienda de qué estoy hablando. Se está extendiendo la expectativa de vida de los seres humanos, en general, en todos los países, aún los más empobrecidos eventualmente. Y entonces no sería extraño que en pocos años estemos hablando de expectativas de vida del orden de los 100 años y eventualmente mayores. Lo que eso genera como transformación a nivel social es impresionante. O sea, tener una sociedad con gente de esa edad, de esa supervivencia, de esa persistencia, no solo está cambiando, como se imaginarán ustedes, aspectos que tienen que ver con las organizaciones, sino que nos hace cuestionarnos qué sentido tiene pensar la jubilación a los 65 años cuando una persona va a prolongar su vida útil todavía 20 años más. Entonces ahí hay una transformación social importante. Hay transformaciones culturales en el contexto social, todo lo que está pasando a nivel de diversidad, de género, de orientación sexual, grandes transformaciones a nivel social. Más adentro de esto está la transformación digital a nivel social. Ese TDS se debería leer como transformación digital a nivel social, que es la transformación digital
en este caso, sostenida, impulsada, facilitada por los medios digitales, que es en esencia la transformación digital a nivel social, si me permiten ustedes. La mejor manera de graficarla es lo que este aparatito está haciendo en nuestras vidas. El modo en que este aparatito incide en mi propia vida, el modo en que este aparatito incide en la manera en que yo me relaciono con otros, el modo en que este aparatito, y fíjense que lo llamo aparatito porque no tiene sentido llamarlo teléfono, aquí adentro está todo el entretenimiento, está toda la información, está toda la comunicación. Esto es un ejemplo paradigmático de lo que yo estoy queriendo decir aquí por transformación digital a nivel social. Esto es transformación social impulsada por tecnología digital. Ahora, en sentido más restringido, hay una transformación digital a nivel organizacional. Y esto tiene que ver con las tecnologías informáticas basadas en tecnología digital que se ponen al servicio de la producción y de los servicios que generan las organizaciones. Esto es, las tecnologías digitales introducidas como una capacidad en la organización y a partir de esa capacidad la variación de los modelos de negocios, a partir de esa capacidad la variación en las relaciones que se establecen entre los miembros de la organización. Entonces, a eso, en sentido restringido, llamamos la tecnología digital a nivel organizacional. Y hay una cosa que tendríamos que señalar a este respecto, es que se está produciendo una migración, porque antes se hablaba, en estas tecnologías digitales a nivel organizacional, se hablaba de sistemas. Y ahora de lo que se habla es de aplicaciones. Aplicaciones que están montadas sobre plataformas. Es decir, que hay un cambio tecnológico que dinamiza y que acelera la introducción de tecnologías digitales dentro de la organización. Eso es lo que estamos queriendo decir por tecnologías digitales en la organización. Y entonces este diagrama nos llama, nos invita a que consideremos que aquí en el medio hay una transformación organizacional generada por estas transformaciones digitales. La del exterior, que viene de la sociedad en sentido amplio, y la del interior, que viene de la introducción de capacidades digitales dentro de la organización. Y entonces aquí lo que podemos imaginar es que estas transformaciones digitales organizacionales y estas transformaciones digitales sociales lo que hacen es ejercer presión y convocar a la necesidad de una transformación organizacional provocada por estos procesos de digitalización. Pero ocurre lo siguiente, que las velocidades de transformación no son iguales. Y aquí ustedes deben haber escuchado hablar, tanto en este sentido como en este sentido, todo lo que es transformación digital tiene una velocidad, tiene un crecimiento que se llama exponencial. Es esta famosa curva que viene creciendo lentamente y que en un determinado momento acelera y crece abruptamente. Eso está ocurriendo fuera de las organizaciones a nivel social y dentro de las organizaciones confinado en las capacidades tecnológicas. Pero todo aquello otro que tiene que ver con la adecuación de los modelos de negocio y todo lo que tiene que ver con el establecimiento de relaciones y todo lo que tiene que ver con el usufructo de esos recursos para que en el marco de esas relaciones se satisfagan esos propósitos de estos nuevos modelos de negocio, eso no evoluciona al mismo ritmo. Y entonces lo que tenemos es una especie de desenganche entre la velocidad de crecimiento de las tecnologías y la capacidad que tiene la organización de metabolizar ese crecimiento. Y entonces por eso estamos viendo tantas organizaciones que colapsan. ¿Que colapsan por qué? Porque no pueden sostener el ritmo de crecimiento de la tecnología, no pueden sostener el ritmo de demanda que viene por parte de la transformación digital social y entonces desaparecen. Desaparecen o quedan inadecuadas. Las que desaparecen son las organizaciones privadas. Las organizaciones públicas
no desaparecen por naturaleza, sino que penosamente tratan de seguir ese ritmo, y los gobiernos y los países están tratando de imaginar modos de volver a enganchar el proceso de transformación organizacional con esta exponencialidad de la transformación digital. Y tenemos aquí este logo de AGESIC, que es una agencia del gobierno uruguayo destinada a facilitar la introducción de dispositivos para el gobierno electrónico de las organizaciones del Poder Ejecutivo. Esos dispositivos serían, digamos, producto del desarrollo de las tecnologías digitales, y cuando decimos gobierno electrónico decimos gobierno seguro, decimos gobierno integrado, decimos gobierno eficiente, decimos gobierno abierto, decimos gobierno inteligente, y lo que necesitamos es encontrar modalidades en que las organizaciones del Estado, en este caso, sean capaces de acompasarse, en la medida de lo posible, no lo van a lograr de manera absoluta, pero acompasarse en la medida de lo posible con el ritmo de esta transformación digital. Yo voy a volver sobre este mismo esquema, ahora con otro diagrama, para ver cómo se ve de otra manera. Ahí tenemos lo mismo que estábamos viendo antes, ¿se acuerdan? Teníamos la transformación social en el sentido amplio. Había hablado, por ejemplo, de la extensión de la expectativa de vida. Teníamos un círculo, esto se transformó en un rectángulo con bordes redondeados, y teníamos la transformación digital a nivel social, aquella que yo paradigmáticamente señalé con la existencia de este aparatito móvil. Hasta acá, lo mismo que la vez pasada. Ahora, lo que vamos a tener, igual que la vez pasada, tenemos una transformación digital a nivel organizacional, la introducción de nuevos sistemas y sobre todo de plataformas y nuevas aplicaciones, que está empujando, presionando, tanto como presiona la transformación social, tanto como presiona la transformación digital social, empujando, presionando sobre la transformación organizacional, provocando la transformación organizacional debida a estas tecnologías digitales. Lo que cuando decimos que nosotros tenemos que tratar de lograr es que haya algún grado de correspondencia entre la velocidad de este cambio y la velocidad exponencial que tienen estos desarrollos, es que tenemos que introducir aquí una noción que es la noción de gestión de cambio. Y gestión de cambio es aquellas técnicas, metodologías y prácticas que están destinadas a facilitar la implantación de estas nuevas tecnologías. Facilitar la implantación de estas nuevas tecnologías significa, como ustedes empiezan a ver aquí, como dos tipos de camino. Es facilitar la implantación de la tecnología en sí y facilitar la adecuación de la organización y básicamente de sus modelos de negocio y básicamente de las relaciones que se establecen entre las personas a los efectos de poder procesar todos estos cambios y todas estas demandas que devienen de la sociedad en el sentido más amplio. Si vamos por este lado, aquí abajo, lo que vamos a tener es una gestión del cambio digital a nivel organizacional. Eso tiene que ver con la introducción de estas nuevas capacidades en la organización y esas capacidades haciendo presión sobre los modelos de negocio y sobre las relaciones de las personas entre sí. Y si vamos por este lado, tenemos la gestión del cambio a nivel organizacional digital, y aquí estamos haciendo más hincapié en el modo en que se transforman las relaciones a partir de la introducción de estas tecnologías digitales en el dominio de las capacidades de la organización. Entonces quiere decir que tenemos aquí dos vías, por así decirlo, de la gestión de cambio. Una que tiene que ver con darle sentido, articulación y armonía a todas estas tecnologías, porque lo que ocurre con mucha frecuencia es que hay una mera yuxtaposición. Traigo esto, traigo aquello, traigo lo otro, y ni siquiera la misma gente de la tecnología informática dentro de la organización entiende cómo se tienen que corresponder, articular y sincronizar todas estas tecnologías. Entonces,
Hay toda una cuestión que tiene que ver con un plan estratégico de sistemas, que tiene que ver con una arquitectura empresarial, que eventualmente lo que trata de ligar es el modelo de negocios con la tecnología informática de infraestructura. Todo eso es lo que llamamos gestión del cambio digital a nivel organizacional, opera en la armonía y en el usufructo del dominio de las capacidades de estas tecnologías digitales. Y lo que está aquí arriba es el factor humano. Es la estrategia cultural que tiene que ver con cómo modulamos y cómo armonizamos, ya no tecnologías, sino gente en vínculos humanos a los efectos de mejor desempeñar sus roles y satisfacer sus propósitos. Vamos a darle una vueltita con otro esquema conceptual que es el modelo de la identidad. Debo decir, antes de darle esa vueltita, que todo esto debería estar guiado por un marco axiológico, es decir, que el sentido de la orientación que le demos básicamente a la introducción de tecnología en las organizaciones, a mi juicio, y esto trato yo de trabajar tanto en la docencia como en la consultoría que practico, de que la axiología que guíe esta gestión del cambio sea inclusiva, todo el mundo puede tener acceso, distributiva, la distribución de la riqueza y no semejante concentración como estamos hoy día asistiendo producto de la tecnología digital misma, y colaborativa en el sentido de que haya cooperación entre las distintas partes y no mezquindad a nivel de la utilización de los recursos. Entonces sí, ahora en este otro esquema, lo que tenemos es aquí ubicada la transformación digital en la organización dentro de lo que es en el modelo de identidad el dominio de las capacidades. Esto está gestionando y presionando sobre una transformación de las propuestas de valor que sustentan los modelos de negocios dentro de las distintas organizaciones, y a su vez está presionando en este sentido a el establecimiento de nuevas relaciones entre los miembros de la organización y con miembros de otras organizaciones a partir de la introducción de estas capacidades digitales. Vamos a darle mayor precisión y mayor especificidad. ¿Qué es lo que hay acá? Acá lo que tenemos es básicamente un concepto que se llaman aceleradores digitales. Esos aceleradores digitales son mayor poder de cómputo, mayor conectividad y mayor ancho de banda. El ancho de banda además permite el desarrollo de todo lo que es la digitalización en la nube, es decir, mayor poder digital, mayor conectividad y mayor ancho de banda, y hay leyes asociadas a cada una de estos incrementos, son lo que se llama los aceleradores que provocan esa expansión exponencial de la velocidad de la digitalización. Y después luego tenemos algunas tecnologías de las cuales ustedes deben haber escuchado hablar, que son la inteligencia artificial, los procesos de automatización y de robotización, los procesos, más que procesos, la tecnología de cadena de bloques, que ha dado origen, por ejemplo, a las monedas digitales como el Bitcoin, todo lo que tiene que ver con la capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de datos y la capacidad analítica de sacar conclusiones a partir del análisis de esos grandes volúmenes de datos, y tecnologías cognitivas como ser las de reconocimiento facial, las de reconocimiento de voz, las de reconocimiento de caracteres ópticos, todas estas capacidades, como ustedes ven la palabrita inteligencia humana, que se van acercando y tocando con las capacidades humanas. ¿Qué tenemos de este lado? Decíamos que tenemos la transformación de los modelos de negocio y de las propuestas de valor. Quiere decir que yo, si estoy trabajando en una organización, a partir de la introducción de esta tecnología digital, de estas capacidades digitales, voy a ser capaz de darle distintos modelos de negocios a los distintos públicos. Por ejemplo, la transformación que tenemos en la industria de la música, que pasó primero del disco de pasta, a hacer luego el cassette, a hacer luego el CD, y ahora eliminó todo lo anterior y se transformó en un servicio de streaming, Spotify o todos los que están semejantes a esos,
eso significa que le estamos dando a distintas audiencias distintas propuestas de valor que son superadoras, cada una de ellas, de las propuestas de valor anteriores. Acuérdense, es lo que estábamos diciendo, las organizaciones que no tienen la capacidad de ayornar sus modelos de negocios en función de la expansión de las capacidades digitales que ocurren en el sentido más amplio en las organizaciones, como las viejas compañías discográficas, están en riesgo de desaparecer porque no pueden adecuar las propuestas de valor a los distintos públicos que tienen que satisfacer. Y dentro de esto menciono, así al pasar, porque no quiero dejar de hacerlo, que esos modelos de negocios tienen que entender ya a la organización no como única y sostenida solita a lo largo del tiempo, sino como parte de un ecosistema, y entonces hay un pasaje del paradigma del modelo de gestión cerrado en la propia organización a un modelo abierto en relación con otras organizaciones, y eso es típico de las plataformas. En las plataformas están todos aquellos que producen la música, están todos aquellos que consumen la música, están todos aquellos que usufructúan el intercambio entre los que las producen y los que la consumen, y todo eso configurando un ecosistema. Finalmente, aquí lo que quiero señalar es que en la transformación de las relaciones lo que tenemos es el impacto, la impronta fuerte de las redes sociales, que están modificando la cotidianidad de los vínculos entre las personas. Están las plataformas, las redes sociales de hecho son plataformas. El streaming no solamente se aplica a la música, sino lo que es profusión de contenidos que está disponible muchas veces a través de plataformas. Aquí están todos los cursos online que están ofreciéndose hoy día. Todo lo que hace a la realidad virtual, y en particular en las organizaciones y en la relación entre las personas, muchas veces procesos de simulación que se usan en capacitación a los efectos de ejercitar mejor los roles y la relación de los roles entre sí. Y puse aquí esta cuestión de los videogames, porque si bien no es que estamos jugando en las organizaciones, pero se habla de gamificación como un modo de motivación de las organizaciones, de la conducta de las organizaciones a través del juego. Y ese juego está facilitado por la existencia de estos videogames que son producto del desarrollo de capacidades digitales. Lo que, para terminar, quisiera señalar a este respecto, que es el que me preocupa porque lo quiero volver a ligar con el marco axiológico, es que si se habla de que en principio la tecnología es neutra, o sea que la capacidad digital que aquí se adquiere puede generar estos procesos, digo, ¿hacia dónde van estos procesos? Pueden ir hacia el lado del mayor control de las personas, puede ir hacia el lado del microgerenciamiento, estar todo el tiempo cuantificando qué es lo que hacen, estar todo el tiempo controlando qué es lo que hacen, puede ir del lado de la alienación, incluso de tanta, digamos, sobreposición de capacidades digitales sin entender muy bien para qué se van a utilizar, o puede ir del lado de la liberación, puede ir del lado del enriquecimiento, puede ir del lado de la creatividad, puede ir al servicio del uso y del desarrollo del potencial de las capacidades humanas en complementariedad con las capacidades de las máquinas desarrolladas a través de la tecnología digital. ¿Y qué es lo que va a determinar que vaya en un sentido o en otro? Y otra vez, el marco axiológico. Esto es, si yo postulo, como postulé, un marco axiológico que tiene que ser integrador, en el sentido de dar acceso a toda la población y a todas las personas de la organización, que tiene que ser distributivo, en el sentido de no generar la tremenda concentración de riqueza que estamos asistiendo, y que tiene que ser colaborativo, en el sentido de la natural capacidad gregaria que tenemos los seres humanos para desarrollar cosas que otras especies no tienen. Si vamos en el sentido de esa axiología, entonces vamos a lograr que esto sea liberador, que esto sea enriquecedor y que esto esté al servicio del desarrollo de nuestro potencial humano.